Mirada Esencial, un programa de radio construyendo relaciones dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Los miércoles de 20 a 21 horas en Internet y podcast. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar. Te esperamos en la Mirada Esencial. Namaste. Bienvenidos y bienvenidas al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorelis Cova. Hoy tenemos el Eneagrama para conectar con el ser. Estamos con Chris Bolívar y Ricard Rutjan. Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría. Crecer espiritualmente es generar vínculos de amor con uno mismo. Chris Bolívar. Hola. Namaste, Chris. Hola, namaste, Lorelis. ¿Cómo estás? Muy bien. Chris Bolívar, con casi 30 años de experiencia acompañando procesos de transformación, creadora del coaching esencial, fundadora y CEO de Essential Institute, un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. Licenciada en Psicología Organizacional y en Filosofía y tiene estudios de Eneagrama y Cábala. Poeta y pintora. Además, formas parte de la Junta Directiva de la Asociación de Eneagrama como asesora externa y eres profesora acreditada en Eneagrama, al que has estudiado y con el que trabajas desde hace muchos años. Exacto, muy bien. Con toda esta información y este conocimiento y todo este bagaje y trayectoria, creo que nos puedes introducir el tema del Eneagrama, que está aparentemente de moda, es muy conocido, se está utilizando a nivel empresarial, social y otros. Y cuéntame, ¿para qué le traemos el Eneagrama hoy al oyente? Bueno, como bien dices, ¿no? El Eneagrama parece que cada vez está, no sé si de moda, pero es más conocido, más difundido, se habla de él. Muchas veces no se acaba de entender qué es, si es que se sabe lo que es, ¿no? Porque a veces solamente llega el nombre, pero el contenido queda muy difuso. Entonces diríamos que el Eneagrama es, por un lado, el símbolo del ser, si lo decimos o desde lo que sería el modelo sufí, de la filosofía y psicología sufí, y por otro lado, que es lo más conocido, vendría a ser un modelo de personalidades o egos que al final acaba representándonos también a el ser que somos en todas las posibilidades de ser. De acuerdo. ¿Y para qué serviría esto? Bien, nos puede ayudar en muchos sentidos. Por un lado, nos facilita la comprensión de quiénes somos, cuál es nuestra personalidad o ego, nos ayuda a poder reconocerla para poder, sobre todo, desidentificarnos de este ego. No se trata tanto, como a veces no se funciona por ahí, de ponernos la etiqueta, eres un 1, eres un 2, ¿no? Porque Eneagrama es un símbolo del ser que recoge 9 tipos, de ahí Enea, en un determinado modelo gráfico, de ahí Eneagrama, ¿no? Que queda representado por una esfera, un círculo, un triángulo y una hexágona. Entonces, al final, como cada eneatipo, cada tipo de personalidad o de ser viene descrito con un número, muchas veces se juega esto de eres un 2, eres un 3, ¿no? Como decía. Sin embargo, una cosa es el reconocimiento de tu ego o de tu personalidad dominante, que muchas veces nos da más ruido que otra cosa, y otro tema es que somos todos los tipos, todos los eneatipos. Por lo tanto, yo soy todo
y mi ego o mi eneatipo es determinado número, ¿no? Número como descripción, también se le puede poner una palabra. Pero además hay toda la complejidad, ¿no? No solamente me permite reconocer para desidentificarme, sino que también me permite conocer o reconocer el resto de posibilidades de ser que soy, que serían los otros 8 eneatipos, por así decirlo, pero además con sus mezclas, sus alas, sus subtipos, sus movimientos de integración, de desintegración, etcétera, 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 que también me facilitan este desarrollo del ser esencial. Que en Enneagrama Sufí además se contemplan otros muchos aspectos como la ley del 1, la ley del 3, la ley del 7, etcétera, etcétera. Es decir, tiene toda una mirada a cómo es el ser. En este caso hablamos del ser persona en su completitud, es decir, de la parte más psicológica de la mirada del enneagrama. De acuerdo. ¿Diferencias entonces o diferenciamos lo que sería un ego de un eneatipo y de luego lo que somos, que digamos están todas las energías allí dentro? Sí, la distinción sería entre puedo tener un eneatipo dominante, es decir, mi automático, lo que yo he generado desde 1 o 2 añitos como estructura de defensa para proteger mi herida, mi trauma original, por así decirlo, que todos tenemos uno, y para protegerlo, ¿no? Como mecanismo psicológico aparece el ego, la personalidad, pero más allá de eso hay mucho más, soy mucho más. De hecho, lo veremos también desde otros aspectos en el próximo programa, que hablaremos del Voice Dialogue, que también acaba hablándonos de que somos un montón de gente ahí dentro, ¿eh? Yo le llamo multiesquizofrénicos, somos multiesquizofrénicos. Entonces, hay un montón de yoes, alguno de ellos es dominante, normalmente nos mete en trampa y es un automático que a veces no funciona, pero nos sale involuntariamente. Y por otro lado, tenemos el resto de posibilidades de ser, y la gracia es ir reconociéndolos y ampliando nuestro ser, abrazando, ¿no?, cada una de estas posibilidades. Y hablando del ser, ¿cómo nos ayuda a desarrollar el enneagrama, la mirada esencial o la sabiduría? Nosotros, sobre todo en Essential Institute, trabajamos desde una mirada esencial del enneagrama, pero hay otros profesionales que lo trabajan de forma más descriptiva, competencial, en fin. En nuestro caso nos interesa mucho el poder ver, el poder reconocer a través de este trabajo cuál es la herida, cuál es este espacio, ¿no?, que intenta proteger el ego, esta imagen de nosotros que quiere sostener a pesar de todo, para tapar la falsa imagen que tenemos. Es decir, en la creencia de que no tenemos suficiente autoconfianza o suficiente autoestima o suficiente autoafirmación, que serían las 3 grandes heridas, cuando nos duele ver esto de nosotros, aparece un ego que dice, no pasa nada, si tú eres espléndido o tú eres maravilloso, siempre y cuando seas así o siempre y cuando hagas esto, etcétera, etcétera. Entonces se empieza a construir esta falsa identificación que no es la identidad real nuestra, que somos todo, y de lo que se trata es de cómo a través de todo este modelo y de todo este trabajo podemos ir a la herida y sanarla, es decir, qué nos podemos contar distinto, cómo podemos recuperar ese ser que somos, cómo podemos aceptar esa humanidad que somos, que no somos perfectos, que no necesariamente nos va a querer todo el mundo, ni necesariamente lo vamos a conocer todo, etcétera, etcétera, pero es igual, está bien, no pasa nada, no es un tema por el que haya que sufrir. Entonces, cuando sanamos nuestra herida, en lugar de solamente protegernos, este camino de resiliencia, que se puede hacer muy bien a través de Enneagrama, ¿no?, nos da pautas para hacerlo, la persona puede verse a sí misma en mayor completitud y dejar de sufrir tanto por las cosas que ocurren en su entorno. De acuerdo. Completo, contundente y directo. Y para los oyentes que quizás no están tan acostumbrados al tema, yo les acotaría un poco la resiliencia, ¿no? Esa capacidad que tenemos de superación y de superar, en este caso, la herida o cualquier otro tipo de... Sí, la resiliencia, ¿no?, tiene que ver no tanto para nosotros, que tenemos esta mirada esencial, ¿no?, con la idea de ponerse más coraza ante una adversidad, superarla, tipo,
pues ahora ya está, yo soy fuerte y pues no me voy a volver a enamorar jamás en la vida, ya está, no, nunca más me harán daño, ¿no? Sino el poder crecer a través del dolor emocional cuando este acontecimiento traspasa a mi ego, me toca la herida, eso me muestra qué hay ahí para que yo pueda revisar la mirada que tengo de mí, sostener mi humanidad y poder crecer, poder desarrollar, reconectar con el resto de posibilidades que soy, ¿no? Para poder funcionar más sabiamente, más armónicamente, más fluidamente en el mundo. Por ejemplo, ese ejemplo que has puesto, valga la redundancia, de no me voy a enamorar, con esa misma voz, ¿cómo una persona que ha conectado con todo ese trabajo del eneagrama, cómo podría, no digamos que es un modelo único, ¿no? Sino que, ¿qué podría en vez de tener esa voz? Lo primero sería ver, o sea, con el eneagrama podemos empezar a ver cuál es este yo dominante, ¿no? Este ego, qué le cuenta a la persona. O sea, desde dónde intentamos vernos, qué fantasmas y miedos hay y cómo intentamos protegernos de ellos. No sé, por ejemplo, el Enea 5 es uno de los que más le cuesta confiar en el otro y más, diríamos, como ego, ¿no? Más le cuesta entrar en lo emocional. Por lo tanto, si otra vez el mundo, que nos lo trae a todos, ¿no?, le trae el que no puede confiar en X persona porque cuando muestra su parte más sensible le pasa no sé qué cosa, desde el ego lo que hará es volver a poner más coraza, volver a cerrar más sus emociones, volver a decir que tiene que entenderlo todo para poder soltarse. Claro, el amor no funciona así, no es este espacio, ¿no? Entonces, la diferencia sería darme cuenta de esto, darme cuenta de que no hace falta que la circunstancia tenga que ser 100% confiable, que no haya ningún riesgo, sino que yo puedo confiar en mí, en la medida en que puedo confiar en mí, no en la medida en que puedo tener todo el control sobre la situación, porque jamás lo podremos tener y siempre hay algún riesgo, ¿no? Sino al contrario, precisamente puedo abrirme otra vez desde la vulnerabilidad, desde el amor, desde la intimidad, desde lo que sea, porque realmente puedo confiar en que yo puedo salir de cualquier circunstancia aunque me genere sufrimiento. Tengo en mí los instrumentos para poder fluir con eso, porque simplemente no me está demostrando, por ejemplo en el Enea 5, ¿no?, que la vida te hace sufrir, etcétera, es una herida de vida, ¿no?, sino que la vida es como es y yo puedo estar en esta vida manejándome porque tengo las capacidades para hacerlo. Tiene una herida de autoconfianza, de vida, y entonces se pone en juego todo esto y yo me puedo, a partir de aquí, contar otra cosa. Lo mismo para la herida de autoestima, que tiene que ver con el amor, y lo mismo para la herida de autoafirmación, que tiene que ver con el poder, ¿no?, la capacidad de influencia. Cada uno cuenta sus cosas, los egos nos cuentan sus cosas, y nosotros podemos tomar conciencia de eso para revisar lo que nos hemos contado, lo que nos hemos creído de nosotros mismos y darnos cuenta de que no hace falta sostener una imagen falsa de nosotros para que no nos vuelva a doler eso. Porque ahora ya somos adultos, tenemos recursos y podemos relacionarnos con uno mismo, con el otro y con el mundo de otra forma. ¿Qué relación tiene todo esto con el ser? Nos ayuda a esta completitud del ser, a reconectar con la sabiduría interior, con todo lo que podemos ser y no estamos siendo, con una mirada más real de nosotros mismos y más humana, sin exigirnos, sin luchar, salir del juicio, entrar en un espacio de amarse y por lo tanto de amar al otro, donde puedo poner límites, puedo decidir cosas, soy más libre para elegir la vida que quiero vivir y desde dónde, sin tanto miedo. ¿Cómo ocurre esa conexión con el ser? Con trabajo personal y compromiso personal. Y coraje, pero sobre todo desde la llave del amar, sin la mirada del juicio que me machaca, nos machacamos constantemente, exigiéndonos ser perfectos. Somos humanos, ya está, no pasa nada. Cris, ¿y si yo tengo un eneatipo 4, por ejemplo, voy a ser siempre 4? El ego será siempre 4. Otra cosa es que funcione como ego o sea una parte de mí. Es decir, yo puedo, imaginémonos el símil de la orquesta. Yo soy una orquesta entera.
El piano está colocado, por ejemplo, en el lugar del director de orquesta. Yo funciono como piano intentando leer y dirigir las partituras. Claro, no me suenan muy bien, ¿no? Necesito al director de verdad. Por lo tanto, lo que más domino, lo que más tengo entrenado, lo que más conozco puede ser que sea mi piano. Está bien. Cuando yo trascienda el ego se va a convertir en mi talento. Esto es una idea básica. Porque el ego no es un enemigo, es una estructura de defensa de cuando somos pequeños y no tenemos otra. Entonces, cuando yo pongo al piano en su sitio, yo tengo un piano, que además sé tocar muy bien, pero yo no soy un piano, yo soy la orquesta entera con mi director de orquesta. ¿Qué usos tiene el eneagrama en la vida cotidiana que tú conozcas hasta ahora, por ejemplo? Bueno, lo podemos aplicar para las relaciones personales, sobre todo para el autoconocimiento y la autosanación o el cuidado de uno mismo, ¿no? El desarrollo personal. Y a partir de ahí me ayuda en el trabajo en equipo, en las relaciones de pareja, en todo, porque cuando hay relación con humanos, ¿no? Que es casi toda nuestra vida, pues al final está muy bien entender quién soy, quién es el otro, ver las diferencias, empatizar, poderme gestionar de forma más plástica con el otro, ver que cada uno tiene sus intereses, sus miedos, sus preocupaciones, que cada uno está en el proceso, pues donde está, etcétera, etcétera, etcétera. Caminar con una mirada más plena, ¿no? Más conectada. Exacto, digamos. Sí. Con menos miedo. Con menos miedos. Hay peligro de que se etiquete a las personas con esto, ¿no? La tendencia es a etiquetarnos y a etiquetar al otro todavía más. Lo hacemos con todo. Es una tendencia humana, ¿no? Que nos parece que ya está, si ya lo conocemos, ¿no? Pero en realidad no es eso. La idea es, bueno, está bien poder ver el momento en el proceso en el que el otro está, ver las diferencias que tiene conmigo, porque tenemos también tendencia a mirarlo todo desde nuestra propia mirada. Por lo tanto, no es verdad, lo que piensa el otro lo piensa desde su mundo, pero dándole la posibilidad de que pueda crecer y ser de muchas maneras, porque todos somos muy complejos. Muy bien. ¿Tú ya dirías algo aquí para que nuestros oyentes capten y tengan una idea más específica o más gráfica, o quizás con una intención ya puesta a todo esto? Yo diría que esta herramienta, modelo o símbolo, ¿no? Es potentísimo, es profundísimo y que no se queden con algo superficial, sino que si a alguien esto le ha resonado, ¿no? Tiene sentido, lo exploren en profundidad con buenos libros, buenos recursos y buenos profesionales, porque como está como de moda, ¿no? Hay mucha gente que ahora hace cositas así, pero habría que ver qué trayectoria, ¿no? De autoconocimiento, de trabajo con eneagrama hay para poder, pues eso, no etiquetarnos, no ir a lo fácil, porque eso enreda más todavía. Profundizar y no quedarnos con la primera mirada que hay. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos luego. Namaste. Namaste. La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricard Rodjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental. La esencia se va constituyendo en la existencia. Heidegger. Estamos en Momentos de Sabiduría con Ricard Rodjan, maestro acharya, profesor de filosofía, psicología budista, meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad el Dalai Lama. Autor de libros como el Libro Práctico del Yoga, Aprender a Estimar y Minuts de Meditació. Namaste, Ricard, ¿cómo estás? Namaste, Lorelis. Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, continuando en este segundo programa. Perfecto, gusto en verte. Sí, poco a poco nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Y cuéntanos, ¿qué nos tienes para este programa? Bueno, después de haber escuchado a Chris Bolívar hablando del eneagrama, pues hablar un poquito del ego. El ego, según la mirada budista, es una convención que tenemos generada en nuestra mente a partir de una característica que es el no entender la
la transitoriedad, no entender lo que es la no capacidad de ver las cosas tal como son, por lo tanto es una confusión que se genera en nuestra mente y a partir de ahí se genera pues ese centramiento, esa idea, esa convención, esa etiqueta que genera esa idea de yo relacionada pues con ese flujo continuo de conciencia sobre el cuerpo, la mente y el mundo que nos rodea. Pero como lo vamos identificando cada vez más, lo vamos creando cada vez más en un sentido de desarmonía con la realidad de las cosas, nos produce bastante frustración, nos produce bastante desasosiego, malestar, sufrimiento, que se dice, ¿no? Pero ese sufrimiento se soluciona rápidamente cuando nuestra mirada cambia. Tenemos más la mirada esencial en este caso, y es a partir de ahí cuando vemos pues la profundidad de nuestra mente en el sentido de desetiquetarse de ese yo, pero fluir desde la naturalidad, desde lo que en realidad es, viendo la interdependencia de todo. Por lo tanto, vemos que el yo no es una cosa permanente, no es una cosa sólida que tengamos que defender ante posibles enemigos a los cuales tenemos que odiar, pero tampoco buscar a sujetos o objetos que nos hagan que ese ego crezca más, ¿no? Necesitamos depredar o necesitamos buscar con deseo y apegarnos a ello para que ese ego crezca. Por lo tanto, como lo tenemos sustancializado en una unidad única y exclusiva, absoluta en sí mismo, es una cosa que está fuera de la realidad de todo. Y ahí es cuando nos equivocamos. Por lo tanto, se puede manifestar en lo que Chris decía, pues los eneatipos, ¿no? En general, ese yo engañado, esa etiqueta mal vista de yo o mal relacionada con lo que nos rodea, entonces es lo que nos produce desasosiego y malestar. Pero luego, cuando nos fijamos bien que todo ese malestar viene de ahí, de esa mirada equivocada, nos esforzamos un poquito más en mirar más las cosas y analizarlo, sobre todo el yo, esa etiqueta, esa convención del yo, nos esforzamos en investigarlo más y por tanto vemos que no es una cosa sólida, unitaria, permanente, autoproducida, inherente en sí misma, sino que es un constructo, es una construcción, algo convenido por nosotros, algo que nos sirve para relacionarnos. Entonces ahí ya nos aflojamos más, abrimos ese puño cerrado del aferramiento del yo. Por lo tanto, al estar más tranquilos, con esa mirada más sabia sobre la realidad de uno mismo y de lo que nos rodea, evidentemente el desasosiego, la frustración y el malestar ya no lo tenemos ahí. Y esa es la parte sana que se dice en el diagrama, ¿no? En la parte, digamos, de malestar, de desasosiego que hablábamos, que sería el ego fuerte y los eneatipos, pero cada uno de esos eneatipos, es decir, con cualquier mirada budista, tiene pues su solución, por decirlo así, esa parte más sana, mucho más armoniosa con la realidad y por lo tanto de más bienestar y una relación mucho más genuina, más amorosa, más sabia, más compasiva con los demás, porque vemos que todos estamos en el mismo rol. Tenemos esa mente que se confunde, que genera esa idea, esa visión, esa convención del yo, que en realidad no existe. Si nos esforzamos en analizar, nos vamos a dar cuenta que no existe, por lo tanto es bueno liberarse de ello y entonces ahí es cuando entramos en esa parte más sabia y con una relación más armoniosa con los demás y con todo lo que nos rodea. También había pensado hacer una breve meditación para entrar en esa mirada profunda esencial. Entonces será una guía muy básica para que el oyente después lo pueda aplicar, pero si os sentáis cómodos los que estáis oyendo y os ponéis más o menos una postura con una espalda cómodamente bien puesta, recta que se dice, ¿no? Y lleváis vuestra mirada hacia el interior, centraros tranquilamente en la respiración, como va entrando y saliendo. Para eso sirve que la mente se esté concentrando, sobre todo esté saliendo de ese aferrarse a todo lo que nos rodea como una realidad en sí misma, ¿no? Y entrar en esa tranquilidad del espíritu y de la mente para centrarse más, para concentrarse más, observando la respiración, cómo va entrando y cómo va saliendo, y poder, a partir de ahí, desde ese estado fundamental de calma, ver la naturaleza esencial, eso que es lo que en realidad somos, nuestra realidad, nuestra esencia. Lo haces muy fácilmente. Fíjate en que hay un pensamiento ahora que está viniendo a tu mente, no lo sigas, no lo construyas, déjalo y tranquilamente deja que se acabe.
En ese momento, antes de que empiece uno de nuevo, fíjate qué hay allí. Fíjate, encontrarás que es un momento de espacio, de silencio, de claridad fundamental de la mente y de la naturaleza esencial. Concéntrate ahí, estate un rato. Pero verás que surge nuevamente otro pensamiento, haz lo mismo, no pasa nada. Déjalo que cese, igual que ha comenzado, no lo construyas, no lo fabriques, no lo hagas más grande y déjalo que vaya pasando. Y estate ahí nuevamente en el momento que se acaba el pensamiento. Quédate ahí, goza de ese momento, de ese espacio. Vuelve a empezar otro pensamiento, lo mismo, y así sucesivamente. Poco a poco verás que ese espacio que en principio es muy corto entre pensamiento y pensamiento, lo puedes ir alargando a medida que te vayas fijando más, concentrando, estando más atento en ese espacio. Después, evidentemente, en el día a día los pensamientos van y vienen, pero tendrás una conciencia mucho más plena, una mirada más esencial, mucho más profunda, de ver cómo tu mente se está relacionando con todo y cómo los pensamientos conceptuales generan esa etiqueta de yo en el que constantemente estamos idealizando, etcétera, 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 en nuestra vida. Y nos estamos alejando un poquito de la realidad de todo, de uno mismo, de los demás y de todo lo que nos rodea. De hecho, la meditación, hay un ejemplo muy tradicional y muy bonito que es el pasar las nubes. Tenemos el cielo, el espacio, vemos que las nubes pasan. No te quedes mirando la nube como va pasando o conceptualizando sobre ella, sino quédate en ese espacio entre nube y nube. Disfruta de ello porque eso es el fundamento de todo en el que está la nube, el pensamiento, en el caso de la naturaleza esencial de la mente. No hay nada malo en el pensamiento, por lo tanto, goza en todo momento, pero haciendo que tu mente se centre en tu realidad, en tu esencia, ahí donde realmente vas a gozar plenamente de todo. Pues espero que os lo paséis bien con las meditaciones y en este caso simplemente añadir muchas gracias por la invitación y tener este pequeño espacio en el programa. Muchísimas gracias, Ricard. Desde luego que sigue una meditación así, completa, para empezar y para continuar el día y cualquier situación en la que estemos. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado en momentos de sabiduría. Namaste y hasta la semana que viene. Namaste. Que la sabiduría te acompañe. Muchas gracias. La mirada esencial. Artísticamente, un espacio donde a través del arte, poemas, música, encontrarás inspiración para el desarrollo esencial. Estamos de vuelta con Cris Bolívar y en el espacio del arte y de la relación con nuestros temas. Para el Eneagrama, Cris, tú como poeta, como artista, formadora y conocedora del Eneagrama, ¿tú crees que hay alguna relación con el arte y el Eneagrama? Yo creo que sí, que podemos encontrar varias y variadas. Por un lado, hay eneatipos, hay voces nuestras, ¿no?, que están más del lado de lo artístico. Por excelencia, diríamos que podría ser el Enea 4, ¿no? Es incluso el considerado el autor. Pero no solo, ¿eh? Habría seguramente más voces que tienen este punto más intuitivo, más de expresión por un canal que no sea el mental directamente. Pero bueno, en cualquier caso, si tuviéramos que escoger uno, seguramente sería el Enea 4. Luego, por otro lado, también tenemos que cuando el ser está en su completitud, más allá de que nuestro ego sea 4 o no lo sea, que esto es lo de menos, entre comillas, todos tenemos esta voz, ¿no? Nuestra parte creativa, que además fluye especialmente cuando no hay miedo. Nuestra intuición fluye especialmente y se expresa el ser entero cuando no estamos desde el miedo, cuando estamos desde el amar, cuando estamos desde el centro. Es decir, en términos de eneagrama tendría que ver con la ley del 1, donde desde este centramiento que permite estar en contacto con todos nuestros eneatipos, podemos expresarnos con mayor libertad y por lo tanto en sus distintos canales, ¿no?,
a manifestar más allá de una mente planificadora o racional, sino una parte mucho más intuitiva y de expresión del ser. Sí, sería interesante que, por ejemplo, pudiéramos haber sabido de algunos artistas, ¿no? De algunos grandes músicos, este eneatipo, cómo les influyó. Y quizás también luego que nos estamos trabajando y que conocemos el eneagrama, quizás los que lo hayan trascendido y se conecten, porque los otros eneatipos también con eso podrían desarrollar su parte creativa, ¿no? Su parte artística. Creo que estaría bien situar un poco la cosa, ¿eh? Por ejemplo, hay artistas de todos tipos y que manifiestan esta creatividad no solamente en la música, en las artes, ¿no? Típicas, la danza, la poesía, sino que estamos hablando, cuando hablamos de creatividad, además, estamos hablando de la unión racional intuitiva. Por ejemplo, cuando murió Einstein, al que se le considera un gran creativo para dar a luz una teoría como la que dio y el pensamiento que tenía, que va más allá de lo convencional. Cuando murió se hizo se quiso ver cómo era su cerebro, ¿no? Qué había pasado ahí, y la expectativa es que hubiese un hemisferio derecho o algunas partes, ¿no?, del cerebro muy desarrolladas en relación a esta parte más intuitiva. Sin embargo, lo que se encontró es que había como más desarrollado la unión, ¿no?, que se da entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que es donde hay realmente la parte creativa. Es el cuerpo calloso, donde se da esta armonía, esta unión, y donde al final aparece la creatividad. Entonces diríamos que al final, como decíamos antes, es desde esta unión del ser, desde esta no dualidad, desde esta posición donde estoy en contacto con mi ser esencial, donde se da la máxima expresión creativa. Porque la creatividad tiene que ver no solamente con inventar, imaginar, ¿no?, con intuir, sino que tiene que ver con el aterrizar, con el formalizar, con el pasar a la acción eso que mi mente ha ideado. Así que la creatividad tiene que ver con la puesta en escena de distintos eneatipos en juego, de distintas posibilidades de ser, en realidad de mi sabiduría interior también. Un conjunto, una mezcla, que vayan llegando todas esas voces. Exacto, y eso todos podemos, de hecho el camino de desarrollo personal tiene que ver con esto, ¿no? Y todos tenemos acceso a nuestro potencial que hay que ir desarrollando, ¿no?, en este viaje que hacemos hacia nuestro ser. Y por lo tanto todos somos creativos, todos podemos ser artistas. Otra cosa es que yo me dedique especialmente a cultivar un arte y una técnica artística y que encima viva de eso. Esto ya es otra historia, ¿no? Y que el mundo me lo reconozca y me lo aprecie, ¿no? Cosa que no siempre va de la mano, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Van Gogh, ¿no? Pero la capacidad creativa, el conectar con nuestra parte más autora, el poder expresar nuestro ser por vías más artísticas, no desde el lenguaje formal, por así decirlo, esto todos podemos. Y encontrar estos canales, pues cada uno verá cuál es, ¿no? A veces es el desarrollo de teorías, de modelos, de muebles, de danza, a través de la artesanía, a través de expresiones más clásicamente artísticas, pero hay muchas vías. En el día a día de nuestra vida podemos ver la vida de forma creativa, donde simplemente es una mirada que, diríamos, cuestiona lo estándar, ¿no?, que va a buscar otra manera está observando la vida, abriendo otras posibilidades de ser, en uno mismo, en el otro y en el mundo. Esa, diríamos, sería la mirada creativa. Sí, ahí estamos. Pues yo creo que es una reflexión bastante clara, esclarecedora, y que puede ayudarnos a todos los oyentes a entender esa parte nuestra, y desde el eneagrama se puede ver y se puede trabajar. Quien además de esto tenga como eneatipo dominante, como ego, el enea 4, pues bueno, también podrá experimentar no solamente esta expresión creativa, libre, perfecta, maravillosa, espontánea, sino también su lado oscuro y su dolor por el ser distinto, incomprendido, etcétera, ¿no? Ahí, cuando estamos del lado del ego,
esa expresión artística también se convierte a veces, ¿no?, desde el sufrimiento, ¿no?, y desde el no poder ser visto, apreciado y reconocido en ese ser único que todos somos, pero que, por ejemplo, en el NA4 le parece fundamental, ¿no?, que pueda ser amado desde su unicidad, ¿no?, desde su ser especial. Entonces, estos normalmente son también los personajes que en el mundo social, ¿no?, y en la calle se estereotipan como los artistas, ¿eh? Estos seres dramáticos, incomprendidos, oscuros, etcétera, ¿no? Pero bueno, no solamente hay esta parte. En su máxima expresión, por ejemplo. Sí, o todavía peor, ¿no?, que acaban suicidándose y de mal de amores y yo qué sé, ¿no? Yo he traído algunos poemas que tienen que ver con estas distintas expresiones, ¿no?, de por ejemplo, NA4 podríamos decir seguramente. Son poemas míos, yo soy 4. Y eso nos encanta, porque eso te quería yo preguntar y particularizar, tu experiencia propia, sí, que desde allí puedas compartir con los oyentes y comentarles esa búsqueda y ese camino y ese ir de ese ego hacia esa esencia. Sí, es un viaje que lleva toda una vida, ¿no? Y que en cada momento de nuestra vida pues podemos reconocer que estamos en distintos momentos del proceso. En estos poemas que he traído se puede ver, ¿no?, el recorrido, pero también a nivel profesional, ¿no? Soy un 4, además generativo, sexual, como se le quiera llamar, pero para que se entienda bien tiene que ver con la búsqueda de esta expresión, de aterrizar esta creatividad y expresar el ser, ¿no? Hay otros subtipos en Eneagrama. El mío tiene que ver con esto y además soy a la 5. Entonces no solamente me interesa la expresión del ser esencial, especial, único que soy, sino también de la profundidad desde el rigor. Por eso hay toda una parte mía, ¿no?, que tiene que ver con el haber desarrollado Essential Institute, el coaching esencial, con todas sus fuentes filosóficas, etcétera, ¿no? Quiero decir que la creatividad va más allá del ser poeta o de pintar un cuadro. Hay muchas maneras de expresar esto, en muchos canales y con matices, ¿no?, muy particulares de cada uno. Y para eso nos has traído algo tuyo, ¿verdad? Sí, voy a hacer un pequeño recorrido, ¿no?, por este NA4 desde momentos distintos, ¿no? Y quizá me voy a parar a poder ver en qué momentos estaría cada poema. Sin sentido se llama este. Sin sentido, ingrávido, profundo, cae en el abismo. Torbellino de sombras, fantasías, fantasmas, enredándose cadenciosos, surcando la noche, buscando, sumergidos, anhelando desvelar el sentido. Este para mí tiene mucho que ver con este 4-5, donde desde la expresión más creativa conecta, ¿no?, con la falta de sentido que podría tener el todo, ¿no? Y eso podríamos decir que podría enlazar con este otro poema que habla de otra cosa. Dice: mi tristeza sucede más allá de mí, atávica. Ocurre en mi sentir, envolviendo mi ser. Tristeza sin nombre, paseándose errante al filo del firmamento. Luna de compasión que abraza el alba. Entre mimos y nanas se duerme la tristeza, descansa el alma. Es como cuando, ¿no?, el NA4, después de búsqueda, ¿no?, de ser comprendido, de tener un sentido, de encontrar algo, conecta con la pérdida, ¿no?, la pérdida del ser, esta tristeza atávica que muchas veces le acompaña. Seguramente que muchos oyentes estarán identificando, ¿no?, con esta parte, con esta... Y de ahí, ¿no?, podríamos entrar en el bucle, ¿no?, en la bajada en espiral hacia las profundidades, donde habrá el punto de inflexión. Este poema se llama Sol de Negro. La noche anochece en el alma triste, entre la niebla de recuerdos que se alejan. Infinitos vientos entre nubes y tormentas, de sueños que nunca fueron, abortados por el miedo, esclavos del pasado, aullando deseos, ahogando anhelos.
Un sol sin luz, roto, se tiñe de dolor, sepultado en la pérdida. Perdida la esperanza, buscando la vida, negándola, sin salida, sin sonidos, sumergido en su vacío, un sol sin nada. No sabe cómo, no puede tan solo, no comprende, atrapado, la vida escapa. Se resigna a su destino, se abandona entre la noche del alma oscura, acurrucado en su refugio de condena, de muerte. Tiene que ver con esta caída al vacío, esta profunda herida, ¿no? De la que cuando uno llega a ella solo queda el resurgir, ¿no? Un resurgir que en este caso, y ahora cierro, ¿no? Con este contacto con un 4 más sano, no tan nostálgico, diría así, el color de la vida. Naranja intenso, vermellón brillante, energía pura llena de ardor, de sentir exultante, de risa y de aire, de libertad y emoción, del color del sol donde perderse en su brillo, en su intensidad y en su expansión, de pigmentos completos, fulgurantes y cálidos, rebosantes de vida, saturados de pasión, donde sentirse mecido por el calor envolvente como de otra dimensión, etérea y penetrante, serena y vibrante, pletórica de amor. Aterrizo. Este sería, ¿no? Después de entrar en las profundidades de la nostalgia del 4 y de la tristeza, ¿no? Cómo puede otra vez un 4 resurgir con toda su potencia, ¿no? Porque el 4 es muy intenso, ¿no? Y conectar con también la parte de vida, ¿no? Y de alegría, ¿no? Que contiene la energía de 4 que todos tenemos, más allá de que sea o no nuestro ego. Gracias. La mirada esencial. Sabiamente, cerraremos con este espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría. Estamos ya en el espacio de cierre, de aterrizaje, de concluir y de darle algo a nuestros oyentes para que busquen, investiguen, si les apetece y si quieren profundizar. ¿Qué nos recomiendas, Cris, para que ellos puedan entender un poco más y si tienen curiosidad, si quieren saber? Sí, hay muchas vías, ¿no? Nosotros en Essential Institute trabajamos con Enneagrama, es una de nuestras bases, de nuestras fuentes, ¿no? Como profesora certificada en Enneagrama y también miembro de la Junta Directiva de Enneagrama, pues llevamos muchos años, ¿no? Trabajando en este ámbito. Así que aparte de formaciones más largas o más específicas, también grupos de trabajo, etcétera. Eso por un lado. Luego en el mundo hay muchísimas cosas de muchos tipos, ¿no? Pero con la mirada esencial, por ejemplo, nosotros tenemos nos dedicamos, ¿no? A hacer bastantes cosas con Enneagrama. Luego además tenemos los libros, ¿no? Hay, desde la mirada esencial, ¿no? Tenemos algunos referentes y otros no tanto. Desde mi punto de vista, ahora que hay tanto publicado en Enneagrama, para mí conviene que sea bueno y profundo, ¿eh? Porque hay mucho publicado, pero a veces es superficial, ¿no? En estos intentos de ser algo breve y manejable, resulta que acaba uno etiquetándose otra vez, ¿eh? Y no hace falta etiquetarse, de lo que se trata es de desetiquetarse, de poder a través del Enneagrama hacer, como decíamos, este recorrido en profundidad hacia el ser esencial, hacia la completitud y hacia la sanación de la propia herida para que el ego afloje, ¿no? El eneatipo afloje y podamos entrar en un camino de integración. Por lo tanto, libros, no sé, para mí importantes podrían ser el clásico de Riso, ¿no? La sabiduría del Enneagrama o otras cosas que tienen publicadas Riso y Hudson, o por ejemplo, en la línea sufí, el libro, ¿no? El Enneagrama sufí de Abdul Karim Baudino, que no se vende en librerías, de todas maneras, por ejemplo, tenemos nosotros, o se puede ir directamente al referente de ellos, ¿no? A la web de ellos. Y por ejemplo, un artículo, 1 con 1, que está colgado en nuestra web, de mi autoría, que habla de la herida especialmente y la relación con el Enneagrama, las heridas de vida, amor y muerte, en general, siempre nos dicen, ¿no? ¿Dónde podemos leer de ello?
porque es autoría nuestra, no las van a encontrar en ningún otro sitio. Entonces, en este artículo se puede empezar a entrar en el tema. Cualquier cosa nos escribís y vemos. Sí, es verdad, porque con el currículum antes nos hemos dejado esta parte importante donde sabemos que formas parte de la Junta Directiva de la Asociación de Eneagrama como asesora externa y eres profesora acreditada en Eneagrama. Así que has estudiado y con él trabajas desde hace muchos años. Por lo tanto, aquí en el Essential Institute también podrían venir a estudiar y aprender, ¿no? Y a conocerlo. Sí, exacto. Es lo que estaba comentando, ¿no? Yo creo que lo mejor es entrar en el calendario y ahí ven las actividades que tenemos abiertas en cada momento o escribir un mail, ¿no? Así de fácil y decir, oye, estoy buscando esto, ¿dónde? Y podemos reorientar, ¿no? A los distintos espacios nuestros o de grandes profesionales, ¿no? Como Isabel Salama, con quien colaboramos, etcétera, ¿no? La presidenta de la Asociación de Eneagrama aquí en España. A veces nos preguntan por los test. Yo no soy muy partidaria porque un test, aparte de la gran tentación de etiquetarse, volvemos a lo mismo, también a veces lleva confusiones porque están diseñados desde donde están diseñados y en cambio el que los realiza tiene matices complejos que igual al test se le escapa. Por lo tanto, para jugar está bien, pero lo importante es entrar en el eneagrama desde la búsqueda y desde el compromiso para hacer un recorrido y una exploración hacia el ser esencial, hacia quién soy yo en mi completitud, no desde quiero saber quién soy, que alguien me lo diga desde fuera, ¿no? Y una vez lo sé, ya está. Lleva años conocerse. Es muy fácil que uno pase muchos años pensando que es un eneatipo y resulta que es otro. Cualquier profesional al que vayamos, por favor, no le preguntemos, oye, dime qué eneatipo soy, porque esto es muy complejo, muy profundo y muy amplio. Y es una propuesta de autoconocimiento y de autosanación, no de etiquetaje rápido para engordar más alguien. Gracias, Cris. Namaste. Namaste, que la sabiduría os acompañe. Que la sabiduría os acompañe. Gracias. Cerrando nuestro programa de hoy, te recordamos que en la web de Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona y a Nuria Ruiz en el control técnico. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección Recursos. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorelis Cova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste. Namaste.